Durante años nos han hablado mucho sobre el cambio climático, sobre sus causas y consecuencias, y también nos han hecho creer que mucha culpa de esto la tienen los autos a combustión, y con ellos nos han vendido la idea de que los autos eléctricos son una solución ecoamigable a este problema. Pero en verdad son los autos a combustión tan contaminantes y en verdad son los autos eléctricos una alternativa satisfactoria tanto para el medio ambiente como para los usuarios. Quédate y te lo cuento. Bueno, y para entrar un poco en contexto, un auto con motor a combustible funciona inyectando una mezcla de aire y combustible en áreas específicas del motor que bajo ciertas condiciones de presión y temperatura, esta mezcla se incendia creando una explosión controlada que los componentes internos del motor convierten en un movimiento circular que luego se transfiere a las ruedas. El resultado de esta quema de combustible sale por la tubería de escape en forma de gases calientes, que estos gases en altas concentraciones pueden ser tóxicos y a su vez son nocivos para el medio ambiente. Entre otros gases, el más común y abundante de estos es el dióxido de carbono o CO2, que es considerado como uno de los gases de efecto invernadero, que palabras más, palabras menos, son gases cuyo efecto principal es mantener la concentración de calor en la atmósfera del planeta. Por su lado, los autos eléctricos funcionan de manera mucho más simple. Para hacer girar el motor, lo único que se necesita es energía eléctrica. ¿Y cómo llevamos esa energía eléctrica en el auto? Pues en baterías. ¿Y cómo metemos esa energía eléctrica en las baterías? Pues es ahí donde viene lo que yo considero que es uno de los principales problemas de los autos eléctricos. ¿Por qué? Actualmente, en términos de fuentes de energía, el carbón es la fuente más utilizada a nivel mundial para generar electricidad, seguido por el gas natural. ¿De qué manera se utiliza el carbón y el gas para generar la electricidad? Pues quemándolo como combustible, de la misma manera en que se utiliza el combustible para poner a andar un auto, solo que a escalas mucho más enormes. China, Estados Unidos y la India actualmente son los tres países con el mayor número de centrales carboeléctricas en operación, y solo estos tres países suman aproximadamente unas 1485 centrales carboeléctricas. Y según algunos datos y estimaciones, estas plantas pueden emitir más de 10 gigatoneladas de dióxido de carbono al año. Estamos hablando de 10.000 millones de toneladas de dióxido de carbono o CO2 que se liberan a la atmósfera cada año derivado de la quema de carbón para generar electricidad. Entonces, aunque un auto eléctrico no tenga emisiones de CO2, hay que tener en cuenta de dónde y cómo se genera la electricidad que necesita para funcionar. Si analizamos estos datos, tomando en cuenta que la cantidad de dióxido de carbono que emite un auto depende de muchos factores como el tamaño del motor, el tipo de combustible, la cantidad de kilómetros, pero en términos generales, según investigaciones también, un auto promedio puede emitir entre 4.5 y 8.8 toneladas de dióxido de carbono, lo que representa una cifra minúscula si la comparamos con la cantidad que ya mencionamos de las plantas de carbón. Incluso un viaje en avión a larga distancia, por ejemplo de Nueva York a Londres, genera más dióxido de carbono de lo que genera un auto en un año. Entonces, hasta este punto del tema, con los datos ya analizados, ¿todavía consideras que los autos a combustible son la verdadera causa del problema? Ya hablamos del problema que representa generar energía eléctrica. Ahora pasemos a su almacenamiento, que ya dijimos que son en baterías. Estas baterías son de iones de litio, similares a las que llevan nuestros teléfonos móviles, solo que más grandes y agrupadas por montones y conectadas entre sí. Todos recuerdan aquella época en donde ciertos teléfonos móviles se incendiaban por un defecto en la batería y en donde en algunos casos no te dejan ni siquiera abordar un avión si llevas uno de estos teléfonos. Resulta que la batería de los autos eléctricos, como ya les dije, es muy similar a la batería de los teléfonos móviles, incluso los componentes son los mismos, solo que en mayor cantidad, en mayor tamaño, lo que también deriva en que el riesgo sea mayor.
Cuando hablamos de la batería de los autos eléctricos, según el modelo, claro, estamos hablando de módulos en donde están agrupadas muchas de estas baterías de litio pequeñas, están agrupadas, conectadas entre sí y conectadas también entre módulos, ya sea en serie o en paralelo, según la tensión del circuito. Bueno, cuando una de estas baterías de iones de litio entra en falla, puede hacer que las otras celdas también entren en falla, provocando una reacción en cadena prácticamente indetenible, generando gases altamente tóxicos como dióxido de carbono y también fluoruro de litio. Aparte de estos gases, también se genera un fuego de altísimas temperaturas, puede pasar los 1000 grados centígrados, lo que es casi imposible de extinguir. Y como dato perturbador, en un auto eléctrico prácticamente todo el piso de la cabina está ocupado por las baterías, que en algunos casos, por ejemplo en un modelo de un Tesla, lleva 6000 de estas pequeñas celdas o baterías pequeñas agrupadas debajo de ti. O sea, supongamos que la batería nunca falló, pero ya cumplió su vida útil y es momento de reemplazarla. Esto supone otro problema, ya que actualmente no se cuenta con la tecnología ni la infraestructura necesaria para el proceso adecuado del reciclaje de estas baterías, que expuestas al medio ambiente, sus componentes son altamente contaminantes. También que al momento de reciclarlas se debe emplear una cantidad de energía bastante considerable, que ya hablamos de cómo se genera esta energía eléctrica para poder triturar, separar, derretir y todo el proceso que implica el reciclaje de estas baterías. Y como otro dato perturbador, en este caso para el medio ambiente, actualmente el reciclaje de las baterías de litio está tan limitado que se cree que menos del 1% de las baterías se reciclan correctamente. Otro dato es que si decides reemplazar la batería de tu auto eléctrico, según el modelo, la propia batería puede llegar a costarte mucho más caro que comprarte un sedán a gasolina totalmente nuevo. Lo que considero que sería otro punto en contra para los autos eléctricos, porque no es nada rentable, o sea, no es nada agradable al bolsillo que una reparación a tu auto tenga el valor de un auto nuevo. Lo veo sumamente ilógico. Otra opinión muy personal y que va en contra de los carros eléctricos es que me perturba la idea de que va sentado sobre miles de estas pequeñas baterías que ya vimos que puede generar en cuestiones de segundos un incendio, puede ser altamente volátil y muy difícil de apagar. Entonces, mi análisis, mi opinión, repito, mi opinión muy personal es que no son tan ecoamigables porque su batería contamina y la energía que utilizan contamina al producirla. No son nada económicos y no son del todo seguros como nos lo han pintado. Entonces, ¿vale la pena un auto eléctrico? ¿Vale la pena reemplazar un auto a gasolina por uno eléctrico? ¿Vale la pena satanizar de la manera que lo han hecho a los autos a combustible? Haciéndonos creer de que son la causa del calentamiento global, el cambio climático, cuando ya vimos que existen otras cosas que contaminan muchísimo más. En el caso de la aviación hablamos solo de un viaje de Nueva York a Londres, pero si analizamos un mapa de todos los vuelos que hay al mismo tiempo, es una locura imaginar la cantidad de dióxido de carbono que se libera a la atmósfera. Aparte, las centrales carboeléctricas, las que funcionan con gas, todo eso está liberando cantidades enormes de dióxido de carbono a la atmósfera. El transporte marítimo quema cantidades astronómicas de diésel a diario. Entonces, ¿por qué nos han hecho creer, nos han tratado de vender la idea de que los autos a combustible son el verdadero problema, son la causa del problema climático, el problema ambiental? Con esto no estoy diciendo que un auto a gasolina o a diésel o a gas no contamine, obvio, sí contamina, pero no a la escala, no a las magnitudes
que nos han hecho creer. Bueno, ya lo demás lo dejo a criterio de ustedes. Cuéntenme en los comentarios qué piensan ahora sobre los autos eléctricos, si en verdad son ecoamigables, si en verdad son completamente limpios, si en verdad son buenos para el medio ambiente. Y nos vemos en otro video. Chao.